Estamos a 2 días de empezar los tests y por fin podremos dar la temporada 2025 por empezada. Hemos visto ya algunos coches rodar por pista y ser analizados. De hecho, en este mismo canal trajimos todas las novedades del equipo Ferrari con su lanzamiento de la semana pasada, que os lo dejaremos en algún sitio para que podáis ir a verlo. Sin embargo, quedaban 3 equipos por comentar o por lanzar su coche, y uno de ellos es el de las figuras principales de este canal, el Aston Martin de Fernando Alonso. Y para comentar todos los cambios y pequeños detalles técnicos tenemos a nuestro experto en aerodinámica, Guille. Dos cosas, deja de llamarme experto en nada. Punto 2, me ha parecido una falta de respeto que no menciones al dios de este canal, que es Lance Stroll. Y realmente yo he venido aquí a comentar el coche de 2025 de Lance Stroll. Simplemente quería remarcar este punto. Bueno, vamos a empezar compartiendo pantalla, y ya que los he mencionado, miramos únicamente los tests para que todo el mundo los tenga en cuenta. Miércoles 26 empiezan y duran hasta el viernes, y como os podéis imaginar, en este canal tendréis también un análisis. Para finales de semana o principios de la que viene, aquí nos tenéis. No sé si quieres añadir alguna cosa de esto. ¿Qué es lo que esperamos? ¿No esperamos? ¿Tendremos samba? No hay mucho que comentar. Ya lo comentaremos cuando toque. Simplemente han ido saliendo ya los horarios en los que cada piloto correrá cada sesión. Pero bueno, que nadie se le olvide que son unos test. Y cualquier análisis sobre análisis, igual que estos renders y todas estas imágenes que podemos comentar ahora de Aston Martin, que nadie se le olvide que las cosas de verdad empiezan el 14 de marzo, 15 de marzo, en Australia. En Australia, perdón, sí, en Australia. Esta vez sí. Digo, a ver, año, Bahrein, este año sí. Australia, perdón. Sí, este año sí. Vale, entonces, aquí tenemos el coche, ya lo vimos, no es novedad. A mucha gente el pontón negro no le termina de gustar. A mí, francamente, me parece bastante elegante, pero bueno, opiniones varias. Y antes de entrar en detalles técnicos, Guille, te quiero hacer una pregunta. ¿De quién es este coche? Porque en los últimos meses hemos escuchado muchísimos nombres nuevos, ¿vale? Es decir, mucha broma se ha hecho ya con el equipo de los Vengadores que está formando Lance Stroll. Tenemos por un lado a Adrian Newey, tenemos a Cowell, tenemos a Cardile, tenemos a Mike Crack, que se ha ido, no se ha ido, ¿dónde está? Tenemos también a Fallows. ¿De quién es este coche? Bien, claro, Aston Martin, como has dicho tú, ha sido un equipo que ha sufrido una reestructuración. Ya los últimos años, con todo este cambio, con todo este proyecto que se está formando, ya había una reestructuración importante. Ahora, con la finalización de esta sede nueva, de este centro técnico nuevo, pues empieza oficialmente ya una nueva etapa. Y lo más llamativo, evidentemente, fueron los nuevos nombres que se incorporaron, los que tú ya has dicho. Claro, este es el último coche que no va a tener la mano de inicio de Adrian Newey. Adrian Newey, que se va a incorporar a la escudería a partir del 3 de marzo. Y esto va a ser como podemos hacer un poco de análisis en las primeras carreras, de ver hasta qué punto la mano de Adrian Newey se puede llegar a ver a lo largo de la temporada. Ya han dicho en algunas declaraciones que si Adrian Newey puede trabajar en este coche, lo hará, pero el foco principal va a estar para el coche de 2026, con este nuevo reglamento, con todos estos cambios que van a haber. Y luego lo que has dicho tú, ¿de quién es este coche? Pues realmente este coche parte seguirá siendo con lo que era la estructura antigua, con Dan Fallows, que luego fue reposicionado y bueno, se movió a un lado. Entró Enrico Cardile como jefe técnico, que empezó pues este enero, entonces por eso digo que tampoco ha estado desde el principio del proyecto como tal. Tienes a Andy Cowell, que entró a finales del año pasado, que Mike Crack se le hizo a un lado y ahora este año será jefe de pista. Ha habido bastantes cambios, como tú has dicho, entonces yo creo que todavía sigue siendo un proyecto híbrido desde su raíz, que no ha tenido como un líder claro desde el principio y ha ido rotando y está todavía en esta fase de transición. Aun con todas las expectativas, con palabras de Andy Cowell, son bastante positivas de cara a que dicen que ha sido un coche 100% reestructurado. El coche es 100% distinto a lo que del año pasado, pero ya sabes que estas declaraciones con porcentajes a mí me hacen un poco de gracia y siempre hay bastante... Bueno, hay que calentar un poco, ¿no? El ambiente. No vas a decir venimos con el mismo coche, tampoco lo hemos tocado tanto. No vas a decir eso. Perfecto. Muy bien, pues si os ha quedado un poco de lío y queréis después tener un poco más de aclaración de cómo van a quedar los equipos y quiénes son los miembros más importantes y demás,
La semana que viene os traeremos un vídeo canal explicando las alineaciones de todos los equipos, al igual que también con sus figuras clave. Pero estamos aquí para hablar de Aston Martin. ¿Qué es lo que hemos visto, Guille, con su lanzamiento? Bueno, por un lado, presentaron los renders estos el domingo, que esta parte de comentar renders siempre, bueno, es un poco imaginativa y un poco divertida porque al final los renders ocultan muchas cosas. Nunca podemos saber realmente si nos están mostrando lo que veremos en los test. Lo importante de Aston Martin, como pasó con Ferrari, es que hoy han hecho un shakedown, hoy han estado rodando en pista en Bahrein. Entonces lo que se está viendo aquí ahora mismo son los renders, pero también tenemos algunas imágenes comparativas del coche en pista que son interesantes un poco para corroborar hasta qué punto se está viendo en los renders se enseña algo de verdad o no. Porque, por ejemplo, si te vas al render, todo lo que tiene que ver con el suelo, todo lo que tiene que ver con los bargeboards y todo eso, los generadores de vórtice, eso está muy simplificado porque no lo van a sacar en un render por esto que hacen siempre los equipos de intentar ocultar lo máximo posible. Luego, pues han dejado los equipos, bueno, los pilotos, declaraciones importantes de cara, pues por ejemplo, Fernando Alonso diciendo que ha sido un invierno duro para el equipo, que han estado trabajando duramente en estas nuevas instalaciones del equipo. Que nadie se le olvide que el túnel de viento y todo esto lo han terminado a finales del otoño pasado, principios de invierno. O sea que es la primera vez realmente que el equipo está trabajando en sus instalaciones y puede centrar 100% en el desarrollo del coche. No está en esa transición de mudanzas y cambios de sede y todo esto. Y simplemente recordar lo de McLaren en 2023, el salto adelante que pegó el equipo cuando empezó a trabajar con su propio túnel de viento. Entonces, a partir de las renders y las imágenes en pista, creo que se pueden comparar, bueno, cosas interesantes con respecto al año pasado. Aquí, de manera genérica, ¿no? Es decir, podemos recordar un poco cómo fue la temporada de Aston Martin, cómo empezaron mejor y fueron cayendo, algo que también vimos en la temporada 2023. En este caso, yo creo que es muy notorio, encima también fue bastante cómico, pero independientemente, esto era a raíz de un problema del coche. Lance Stroll, en Brasil, más allá de cuando se fue directo a la grava por decisión propia, diciendo que directamente no le apetecía conducir, casi, recordemos que trompeó, ¿vale? Diría, era la formación, ni siquiera en la primera vuelta. Pero esto era por un problema que lleva teniendo el Aston Martin, o que tuvo prácticamente durante toda la temporada, que era un coche muy difícil de manejar, ¿no? Entonces, ¿podemos ver que este sea el punto principal o el foco de esta temporada? ¿Que se intente buscar ese balance? Claro, aquí rescatamos declaraciones de Andy Cowell, que es el nuevo team principal de Aston Martin, como hemos dicho antes, en las que decía que para el coche de este año realmente han tenido en cuenta las lecciones y el feedback de la temporada pasada. Que esto también es algo que se repite mucho. Evidentemente vas a tener en cuenta el feedback de la temporada pasada. Pero que sí es lo que has dicho tú, que el foco ha estado en crear un coche que, como ha dicho, más manejable o más dócil para el piloto, para Lance Stroll y Fernando Alonso, que era de lo que más se quejaba el año pasado, que era básicamente del balance del coche. Que el balance al final es la relación entre la carga aerodinámica delante y detrás, cómo va evolucionando en curva, y esto te hace que el coche sea más manejable o menos manejable en curva rápida, en curva lenta. Sobre todo, para el caso de Aston Martin se quejaban mucho de la entrada en curva lenta, y luego a lo largo de la temporada empezaron a tener problemas de deslizamiento en la parte de atrás, aumentando el sobrecalentamiento, aumentando el desgaste de los neumáticos, haciendo que el coche, pues con un neumático nuevo, fuese bastante competitivo en algunos circuitos, competitivo para entrar en Q3, pero luego cuando la carrera iba de gestión, a la hora de gestionar neumáticos, era un coche que iba cayendo. ¿Y cuántas carreras vimos el año pasado de Alonso metiendo el coche posiciones adelantadas? P5, P6 me estoy refiriendo, no auténticas barbaridades. O P4 alguna vez. Pero el coche luego acababa cayendo y sabías que la realidad del equipo era luchar por P10, P9. Entonces el foco, según Andy Cowell, es este, y según Fernando Alonso también, y según Lance Stroll. O sea, el mensaje está claro. Ahora vamos a ver si realmente, no ya con estas modificaciones que podemos comentar ahora, de renders y fotos, como hemos dicho, sino esto lo tendremos que ver en los test y lo tendremos que ver en Australia. Efectivamente. Bien, entramos a analizar el coche. Empezamos por la parte de delante, por el alerón. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué es lo que se nos ha podido enseñar con estos render y después también en la pista? Bueno, pues recuperando también declaraciones de Andy Cowell, es que hay bastantes declaraciones recogidas y podemos ir contrastando un poco. Al final ha dicho que
ha habido bastante desarrollo en cuanto al alerón delantero y que al final lo que he dicho es, como he dicho antes, el objetivo era mejorar la carga aerodinámica en curva lenta. Y lo que hablaba del equilibrio del coche y proporcionar mayor estabilidad del coche en la entrada de curva y tal. Básicamente, si te vas al render, se parece bastante a lo que vimos a final de temporada. Hay pequeños cambios, sí, en los endplates, pero por ejemplo siguen manteniendo, si te pasas a la siguiente, siguen manteniendo esta separación entre el morro y el plano principal. O sea, que esto es algo que ya hacían en 2022. O sea, han sido continuistas en esta línea. Pero claro, es lo que hemos comentado ya con Ferrari y lo que vamos a comentar bastante a lo largo de la temporada y que hay un vídeo ya comentándolo en el canal, que es el tema de la flexión. Claro, hemos visto que el punto donde estaba el factor diferencial con el alerón delantero ha sido cuánto eres capaz de hacerlo flectar y además cumplir los test de flexibilidad de la FIA. Que esto al final los equipos lo que hacen es en curva lenta intentar que el alerón flecte lo máximo posible para compensar la falta de carga aerodinámica, la carga aerodinámica que dejas de generar por la baja velocidad, compensarla con tener más ángulo de ataque. Básicamente, esta es la idea. Y de esta forma, al aumentar la carga delante, tienes un tren delantero más fuerte que en curva lenta pues te ayuda a meter mejor el coche. Que esto, por ejemplo, el año pasado McLaren y Mercedes, sobre todo McLaren durante toda la temporada, pero Mercedes durante algunos momentos fueron los más buenos. Y de hecho, Aston Martin, tú te acordarás que en 2023 se les prohibió un alerón delantero porque flectaba, porque incumplía ciertas cosas de la norma. O sea que Aston Martin ya ha encontrado el beneficio en esa flexión, lo que pasa es que la buscaba de una forma que incumplía la norma y la FIA se lo tiró. Que tampoco quiero entrar mucho, pero era en cómo estaba unido el alerón. No era tanto en la flexión del material, era más en cómo estaban ancladas las partes. Entonces, en los renders y en la pista se ve poca diferencia realmente visual. Sí, podemos comentar que si el morro es más así o asá, pero yo creo que realmente el cambio va a estar en la composición de los materiales, en cómo se ha trabajado para esa flexión. Que algo luego que han dicho, y ya termino con esta parte, es que tienen muchas expectativas para después de España. Que recordar que hasta España la normativa de flexión es una y luego se endurece más. No sé en qué línea va esto. Si es que han conseguido un alerón que flecte mucho y deflecte muy poco los test, o que tienen mucha fe en que cuando los alerones se rigidicen más, ellos van a ser más fuertes. No sé por dónde vas a esas declaraciones, no sé por dónde vas a esas noticias, pero yo hago un poco esta doble lectura que digo. Muy bien. Pues avancemos un poco más con también las controvertidas suspensión. ¿Qué es lo que podemos ver? Porque sí que vimos, por ejemplo, un cambio en el Ferrari, de pasar a una configuración push-rod, ¿verdad? Pull-rod. Pull-rod. Mercedes continúa con el push-rod, ¿no? Que esto es algo que sí que vimos ya en el año pasado. Sí, a ver, siempre cuando estamos en esta parte de la temporada se comenta muchísimo el tema de las suspensiones, pull rod, tal, que lleva quién, que lleva tal. Claro, Aston Martin realmente en la parte trasera, como al final es cliente de Mercedes y le compran el motor, le compran la transmisión trasera, pues son muy dependientes de lo que haga Mercedes y montan push rod detrás. Sin embargo, delante de los tres de arriba, bueno, de los de arriba, pues Ferrari ha cambiado a pull rod ahora, McLaren monta pull rod, Red Bull monta pull rod y Aston Martin sigue fiel a esta arquitectura push rod. ¿Esto les hace ser mejores o peores? Es que sacar ese tipo de conclusiones son imposibles. Pues sí que se ve esta tendencia de que los coches que han sido regularmente más rápidos la pasada temporada ahora van a montar pull rod, pero Ferrari el año pasado llevaba push rod y luchó hasta el final de temporada mundial. Entonces, no tiene por qué ser algo limitante. Al final, el diseño del coche es algo conjunto. Entonces, lo único que se ve en las imágenes, si te vas a alguna de las diapositivas comparativas de estas en las que se ve frontal en pista con el año pasado, no se ve gran diferencia. Parecía en algún momento que esta barra, el wishbone que se llama de las suspensiones, que tiene esta curvatura tan llamativa en el Aston Martin, como que la habían quitado en el render, pero luego en las imágenes en pista realmente no se ve, o sea, lo han mantenido igual. Entonces, al contrario de McLaren, por ejemplo, no han cambiado llamativamente la geometría, que sepamos, a lo mejor llegamos a los tests y traen otra cosa. Que nadie se le olvide que esto estamos comentando fotos de pista y unos renders. La realidad es la que es. Pero parece que de momento no hay grandes cambios en ese sentido. Mínima... ¿Crees que puedes hacer una mínima, porque te conozco y tu mínima es muy larga normalmente,
explicación de push rod, pull rod, qué implica cada cosa, para que la gente lo sepa? Al final, la diferencia entre pull rod y push rod, la gente la va a diferenciar en esta barra diagonal. Básicamente implica cómo está trabajando la suspensión. En una pull rod, tú te tienes que imaginar el coche como que está flotando sobre los neumáticos. Entonces, al tener la pull rod, que sería con las dos varillas en diagonal así, el coche está como estirando de las dos barras. Entonces estaría trabajando a tracción, está estirando de las barras, pues el pull. Y al revés, que sería con las barras así, el coche estaría haciendo presión hacia abajo, estaría comprimiendo esas barras, estaría haciendo push, empujándolas. Esa es la principal diferencia a nivel de cómo funciona. Luego cada una, te puedo hacer como las tres diferencias típicas de, bueno, una te da más limpieza aerodinámica, pero el push rod es más accesible, el pull rod es más difícil de configurar, un largo etcétera de puntos que hay, pero esto depende de muchísimas cosas. Avancemos y miremos más cosas del coche. ¿Qué tenemos de los pontones? Porque este siempre es un tema muy divertido. Sí, sobre todo cuando entran los renders, porque aquí es donde más los equipos suelen hacer magia. Por un lado, una de las flechitas de arriba, la comento rapidito, la de arriba del todo, la amarilla, señala la aleta esta en cobra, es la famosa cobra de Ferrari. Sí. Parece que Aston Martin la ha incorporado también. Un detalle que visualmente llama mucho la atención. Y luego el tema de los pontones, pues por un lado, Aston Martin ha hecho el cambio de las entradas de aire con esta bandeja por arriba de la entrada de aire, esta sobremordida que decíamos tanto el año pasado, que Red Bull hizo este cambio y luego empezaron a sumarse McLaren, empezaron a sumarse Ferrari, empezaron a sumarse el resto de equipos. Pues ahora Aston Martin, que había mantenido todavía la versión contraria, este año sí que cambia. Y al final, pues la justificación que dan siempre es que es una forma que facilita más desviar aire hacia la parte baja para sellar el suelo, para trabajar toda esta parte baja de los pontones. Pero esto depende como de mil cosas y dudo que haya una persona que mirando un render te sepa sacar las líneas de corriente, te sepa hacer un CFD. Bueno, Adrian Newey, pero nosotros evidentemente no y la mayoría de periodistas dudo que tampoco. Bueno, a ti engorilado aún te veo capaz, ¿eh? A mí engorilado a lo mejor te hago algo con el paint, pero vale. Poco más. Perfecto. Y otro tema que también hemos visto bastante, que comentamos en el vídeo de Ferrari, es el tema de las entradas de aire. ¿Qué ha pasado esta vez? Sí. ¿Qué ha hecho Aston Martin? Pues es lo que decía antes, que un poco ha ido a buscar lo que ha hecho Ferrari y lo que ha hecho McLaren, que esto es un poco lo que empezó a hacer Mercedes el año que viene, pero luego hablamos de Mercedes cuando comentemos el tema de Mercedes, porque es un poco gracioso lo que ha pasado. Pero no hacen exactamente igual, no tiene exactamente esta forma de P, pero sí que es una apertura bastante parecida con esta forma más de L, digamos. Y sí que es cierto que en la mayoría de aperturas de tomas de aire que estamos viendo por ahora parece que son más abiertas. Entonces, yo aquí hago la lectura tal vez de que, viendo que tienen tantos problemas de adelantar y tienen que estar tanto tiempo detrás de los coches, siguiendo un coche para adelantar, que esto es algo que comentamos cada temporada de lo difícil que es cada vez más adelantar, yo no sé si lo están haciendo por prevenir esto, de prevenir problemas de sobrecalentamiento por estar mucho tiempo detrás de un piloto. Es que se me ocurren mil ejemplos, pero por ejemplo, Bakú, entre Piastri y Leclerc, hubo una carrera en la que estaban todo el rato detrás. En Spa pasó lo mismo con Piastri y Leclerc, además. En Holanda fue también. Hay muchas carreras de estas en las que hay dos pilotos, muchas vueltas uno tras del otro. Entonces, no sé si esto muchos equipos lo están empezando a anticipar. Bueno, bien. Veremos. Bien verlo, no, a ver si esto se acaba traduciendo también en más adelantamientos. Quiero decir, al final lo que queremos ver es espectáculo. Y es un palo tremendo y de hecho vimos muchísimo sufrir a McLaren en ese sentido en el tema de los adelantamientos, que les costaba muchísimo, les costaba horrores adelantar. Entonces veremos si este rumbo que están tomando los equipos de engrandecer las entradas de aire, pues acaba favoreciendo pasadas entre pista y no únicamente en los boxes. A ver qué tal. Te pongo esta imagen simplemente por si quieres hacer una comparativa también respecto al año pasado de cómo han evolucionado todo el tema de los pontones. Bueno, aquí es donde se ve más lo que decía antes, que el cambio este de la lengüeta superior, la lengüeta inferior, es marcado ahí con una línea amarilla un poco cutre dibujada, pero bueno, creo que se ve. Lo que decía antes de cómo han cambiado a tener la entrada de aire aquí y la bandeja con lo que se llama sobremordida.
O luego tienes al revés, con la bandeja por debajo y la entrada de aire por arriba, que era lo que tenía el año pasado, que es lo que hizo el RB19 hace un par de años, pero el RB20 ya cambió al diseño que tiene Aston Martin ahora. Entonces, Aston Martin se suma un poco lento a esta tendencia, pero se suma. Y estos son los cambios más importantes. Y luego, cambios así importantes en el pontón. Si puedes ir a la siguiente que lo compara con el coche en pista, creo. Y se verá un poco... Porque claro, al final lo estamos comparando con el render. Y al final en pista es curioso que se ha mantenido este diseño. O sea, el pontón en sí parece que es el mismo el que vamos a ver en los test. Pero han cortado muchísimo el pontón. Esto es algo que ha llamado mucho la atención, todo el espacio que han dejado por debajo. Ahora bien, si esto va a funcionar o no, creo que no lo saben ni ellos y lo veremos en las próximas sesiones de libres. Pero llama bastante la atención porque parece que es un diseño más agresivo, pero que funcione. Lo importante es que funcione, no que sea ya agresivo. Aprovechando que estamos aquí, ¿vale? Que después continuaremos con el lateral, porque también hay una parte que creo que puede ser interesante a la hora de hablar de las zonas más de la parte un poco más inferior del lateral del coche. Pero ya que tenemos la flechita y que la gente sepa que viene, estamos señalando la tapa de motor. ¿Por qué? ¿Qué tiene de novedad? ¿Veremos también las mismas fisuritas que tiene o que presentó Ferrari y Alpine el año pasado? Pues eso es una cosa. Pues lo primero, han cambiado el perfil de la aleta de tiburón. Eso es el punto 1. Y luego, en el comunicado sí que hablaban de que habían unas ranuras en la parte trasera, un poco al estilo cresta, que es lo que tenía Ferrari. Pero yo no he sido capaz de verlo en ninguna imagen. Entonces, por ahí creo que he puesto una foto con lo de Ferrari para si servía un poco para entender, para que la gente entendiera exactamente a qué nos referimos. La cosa es que, como digo, no he encontrado una imagen del Aston Martin clara con esas crestas. Esto es lo que queremos decir. Esto es lo que queríamos decir, sí. Eso es lo que queríamos decir. Entonces, Aston Martin parece que tiene algún tipo de versión de esto atrás, pero no está muy claro. Perfecto. Y vórtices, a ti que te gustan tanto. Hablamos en su momento de Ferrari. Súper fan. Y el agujero de ratón, que también tiene un poco que ver con esto, no de la misma manera, ¿vale? Porque son posiciones distintas del coche y el flujo está en otro punto. Pero, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué hemos visto de diferente? A ver, ¿qué hemos visto diferente? Lo que hemos visto diferente en el suelo no lo sabemos. O sea, lo que hay de diferente en el suelo no lo podemos saber ni lo vamos a saber a no ser que Lance Stroll decida en los test hacer una de las suyas y levanten el coche con una grúa. Simplemente he puesto esta foto para que se vea cómo en la zona del bargeboard, que es esta zona de generadores de vórtice, ha cambiado la forma. Pero si va a servir, si esto va a trabajar mejor o va a trabajar peor, yo esto no lo voy a decir ni lo va a decir nadie. No sé ni si se atreven a decirlo ellos. Lo que es importante aquí es que intenten solucionar los problemas que tenían el año pasado. No sé si te acuerdas que eran un equipo que tenían una especificación de suelo para un tipo de circuitos y una especificación de suelo para otro tipo de circuitos. Y que empezaron a recuperar el suelo de Suzuka en las últimas carreras. Y luego montaban otro suelo que habían traído no me acuerdo ya dónde, en Singapur, para otro tipo de carreras. Claro, aquí ya vemos que han traído otra especificación distinta de suelo que va a ser la de este de año. La cosa es que entiendo que el objetivo va a ser no tener que estar haciendo Frankenstein en las primeras carreras de nuevo. Sí. A ver, si podemos evitar la situación de un Mr. Potato de coche que no saben muy bien qué funciona mejor en un sitio o en otro y van probando especificaciones anteriores, pues sí que estaré bien. Sobre todo para dar seriedad al equipo y dar confianza de que independientemente de lo que pase este año, el año siguiente podemos ver buenos resultados. Ya hemos visto la parte de delante, hemos visto los laterales, nos queda únicamente el tema del alerón trasero. ¿Qué podemos ver aquí? A ver, del alerón trasero, pues he puesto el de la izquierda simplemente para que se vea que al final en los renders estos ponen un poco cosas estándar para tapar y por ejemplo alerón trasero, esto no dice nada. Esto han recuperado el diseño de hace un par de años y lo han debido meter en el CAD y han dicho, venga, sácale una foto bonita, porque luego en pista sí que vemos que siguen la tendencia de los alerones traseros que hemos visto en Ferrari y que hemos visto en McLaren, que es con este corte entre los end plates y el plano y el plano secundario. Entonces no hay mucho más que comentar. Tampoco soy muy fan de empezar a comentar alerones porque como luego iremos a Bahrein,
cambiamos a Mónaco, van a cambiar el alerón, que sea alta carga, baja carga. Los alerones los cambian demasiado, entonces tampoco hay demasiada cosa que comentar. Lo único importante que se puede llegar a ver en esta imagen es que sí que es cierto que en la tapa motor, los cañones estos que se les llaman, que empezaron a montar todos el año pasado, que empezó a hacerlo Mercedes hace un par de años y luego Red Bull lo incorporó y entonces lo sumó McLaren y ahora lo ha sumado también Ferrari. Estos cañones Aston Martin este año los ha hecho un poco más pronunciados. Es el único detallito que creo que vale la pena comentar de esto. Y el por qué es porque molan, ¿no? Dan una sensación de más potencia. Es literalmente porque molan. O sea, no hacen nada. Pero, ¿ves? Por ejemplo, también aquí se ven las ranuras de refrigeración y tal, que esto en los renders no está. He visto a mucha gente comentándolo como el gran cambio y digo, bueno, es que esto a lo mejor en México montan una cosa y luego te vas a otro sitio y montan otra cosa, tienen menos ranuras. O sea, todos estos comentarios, analizar estos componentes que cambian tanto de circuito a circuito. Esto es una especificación, o sea, no vale tanto la pena comentarla. Y una última cosa, en los pontones también, ¿te acuerdas que comentamos que en el Ferrari hay una vista de arriba? En el Ferrari habían hecho como esa bañerita, que también tenía McLaren. Aston Martin también ha hecho, lo he marcado aquí con amarillo, un poco como esta cuenca por encima del pontón, que esto... No sé qué ingeniero lo dijo, perdón, se me ha olvidado el team principal, el director técnico que dijo esto el año pasado, que al final era un poco para canalizar el aire por allí. Creo, a lo mejor era Basser. Perdón, es que mezclo declaraciones ya. Pero eso, que Aston Martin también ha ido ha seguido esta tendencia. Genial. Creo que en la parte técnica no hay mucho más que comentar. Genial, genial. Y finalmente, ¿vale? El objetivo principal del equipo, pues se ha comentado que la idea es quedar quinto, pero de una manera real, ¿vale? Es decir, a nivel de performance ser quinto, no como fue el año pasado, que es que quedaron quintos porque tuvieron un buen inicio de temporada y después los otros equipos no fueron capaces de atraparle. Esta vez es quinto a nivel performance. Entonces, veremos si son capaces de dar ese paso, veremos si podemos empezar a ver una tendencia de mejoras y de que empiecen bien y sean capaces de mantenerse, y no una tendencia Haas que hemos visto durante los últimos años, a excepción de este último, ¿vale? Y a partir de aquí, pues ver si con la llegada de Adrian Newey, con la nueva estructura, con Andy Cowell como team principal, Mike Krack en su nuevo rol, Dan Fallows más de lo mismo, etcétera, etcétera, pues podemos por fin ver un Aston Martin que esperemos, y crucemos de dedos, eventualmente en 2026 pueda dar un coche ganador. Pero bueno, sí. Se habla de podios esta temporada. Veremos si es cierto. Sobre todo lo que han dicho de que a partir de la 9ª carrera como que tienen bastante expectativa con el coche. También entiendo que con la entrada de Newey se espera que también empiece a entrar en la dinámica ya, y tal vez si hay algún impacto en el que Adrian Newey pueda tener en el coche se empieza a ver a partir de media temporada, entiendo yo. Y lo que has dicho lo de ser el quinto coche, yo creo que la expectativa tiene que ser esa. Y yo creo que hay que exigirle eso a este equipo, no solo ya por la inversión de proyecto, las instalaciones que tienen ya, el equipo que se está formando, sino porque analizando otros equipos, realmente Alpine y a Stake se les ha visto rodar este fin de semana y prácticamente van a empezar esta temporada con lo que trajeron la temporada pasada. Haas, la evolución es muy conservadora y Williams sí que ha arriesgado un poco más, pero sabemos que los recursos del equipo van a estar centrados para 2026. O sea que a lo mejor Williams en algún momento al principio puede estar un poco más ubicado, pero no creo que tenga o no se le debería esperar. Entonces Aston Martin, por descarte, bueno, te queda Racing Bulls, que con esta nueva alianza más fuerte con Red Bull, no sé muy bien hasta qué punto contar con ellos para que estén ahí en el top 5, pero Aston Martin realmente tiene todas las piezas bastante bien colocadas para ser el quinto equipo, se hace un buen trabajo, pero si empiezan a traer desmejoras como el año pasado, aparte de perder la fe en el proyecto, se complica para 2026, las esperanzas pues bueno, serán negativas, aunque no quieras. no seamos pesimistas, veamos qué tal van los tests, veamos qué tal van los primeros grandes premios, y aún así vamos a dar hasta España, que en teoría es cuando las cosas tienen que ir a mejor, y si no, pues no lo sé, ya veremos, estamos hablando de futuro. En fin, muchísimas gracias Guille por toda la explicación, muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.